Hola, vamos a tratar de entender hoy una pregunta clásica que hay, una pregunta muy conocida, que es ¿cómo pudo el pueblo que fue liberado de la tierra de Egipto, cómo pudo en tan poco tiempo llegar a practicar la idolatría? Esa sería la pregunta que queremos analizar en el día de hoy. Es una pregunta muy fuerte, digamos, teniendo en cuenta todas las vivencias que ellos habían experimentado, todos los milagros que habían presenciado tanto en la tierra de Egipto como en el cruce del Mar de los Juncos. Y la pregunta es una pregunta fuerte en términos de, digamos, informaciones que nos va dando la Torá misma. Por un lado, la Torá dice que cuando ellos vivieron esas experiencias elevadas, llegaron a decir, a poder señalar con el dedo, es decir, poder tener una percepción de la divinidad tal que podían singularizar el lugar, o sea, podían percibir de una manera que podían singularizar dónde estaba esa divinidad y decir lo que se dice en hebreo, se eli beambeu, ese es mi Dios y lo voy a embellecer. Es decir, una persona que llega a poder marcar y señalar con el dedo dónde está la revelación de la divinidad es porque llegó a un nivel espiritual muy alto. Entonces, esta información todavía refuerza nuestra pregunta e insistimos un poquito más. Hay una famosa frase que dicen nuestros jajamim, nuestros sabios, que dicen Ra'ata shifcha layam mashelo ra'a Yehezkel ben Buzi. Dice, vio una sirvienta, los milagros que vieron, se refiere a los milagros, lo que está diciendo es, una sirvienta pudo percibir, pudo ver más que lo que terminó viendo un profeta. Es decir, la sirvienta en el contexto del cruce del Yam Suf, del Mar de los Juncos, vio más que lo que vio un profeta después en su momento. Entonces, seguimos sin entender cómo es que, digamos, con todos estos preámbulos que nos hace la Torá, después esta misma nación, este mismo pueblo, llegó a realizar una práctica idólatra y nos estamos refiriendo a la construcción y la adoración del becerro de oro. Rashi, el comentarista clásico de la Torá, ensaya una respuesta y él dice que no, que eso fue motivado por lo que se llama en hebreo el Ereb Rab, que tenía que ver con un grupo infiltrado de egipcios que no tenían que ver con el pueblo de Israel, sino que era un grupo de infiltrados, que ellos fueron los que motivaron y organizaron toda esta práctica idólatra. Aun que esto fuera verdad, también la pregunta sigue estando en pie. O sea, la pregunta es la misma, tanto para, digamos, que estemos tratando de gente digamos, de Egipto como que estemos tratando con el pueblo de Israel. Ambos habían visto en mayor o menor medida, pero ambos habían vivido una experiencia espiritual, ambos habían vivenciado todos estos milagros. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron, e insisto, en tan poquito tiempo a realizar estas prácticas idólatras? El Rav Chaim Shmulevich todavía plantea una pregunta más por el mismo camino de análisis que estamos haciendo, y él dice, ¿y si fue tan elevada la experiencia, por qué a esta sirvienta la sigue llamando sirvienta? No dice que la profetisa vivió una experiencia muy elevada o tan elevada como la de un profeta futuro. Digamos, el texto que utilizan nuestros sabios, y sabemos que ellos no estaban jugando, sino que cuando elegían las palabras eran las palabras precisas y que nos iban a servir a nosotros para aprender algo de eso, el vocablo que utilizan nuestros sabios es un vocablo que denota que siguió siendo sirvienta. No le cambió la descripción. No es que fue sirvienta en un momento y después de la experiencia que vivió se terminó convirtiendo en profetisa. Fue sirvienta y la siguen llamando sirvienta, y eso también es una pregunta. Entonces, para entender todo esto, tal vez podríamos ensayar una respuesta apoyados en un dicho popular que dice una golondrina no hace verano. ¿Qué significa esto? Es decir, que haya una experiencia espiritual, en tanto y en cuanto es una experiencia única, por más elevada que sea, no deja de ser eso, sigue siendo una experiencia única. Y eso, digamos, no alcanza para crear un profeta. Una persona que vive una experiencia espiritual elevada, no por eso se va a terminar convirtiendo en profeta. Es decir, cualquiera de nosotros puede vivir momentos de mucha inspiración, donde uno se siente elevado, se siente motivado, se siente, digamos, en conexión o con una percepción tal vez un poquitito más refinada. Pero eso
no necesariamente está y está para quedarse. La mayoría de las veces es eso, es una experiencia y queda ahí. El ejemplo que dan nuestros sabios es del encuentro que tuvieron Esab y Jacob después de muchos años, cuando, digamos, Jacob tenía miedo de ese encuentro y tenía realmente, este, eh, insisto con la palabra, tenía miedo de encontrarse con su hermano a partir de saber que su hermano se la tenía jurada y lo quería matar. Eso es algo que lo estudiamos en otra de nuestras charlas, pero cuando termina ese encuentro y entendiendo que Jacob era la persona más elevada de la generación, Jacob era el líder espiritual de la generación, la Torá describe la separación de estos dos hermanos con una frase muy dura donde dice que Esab Hazar le darcó, Esab volvió a su camino. ¿Qué significa? Él pasó por una experiencia espiritualmente muy elevada, de encontrarse con la persona, insisto, más elevada de la generación, y por último, cuando él se termina separando, vuelve a sus caminos. Es decir, él tuvo la experiencia, pero esa experiencia no le alcanzó como para hacer impacto en su personalidad, para hacerle impacto en su forma de pensar y de actuar. Por eso la Torá nos marca ahí nomás que él volvió a sus caminos, es decir, volvió y siguió siendo la misma persona que había sido hasta un instante antes de este encuentro tan importante. Es decir, nosotros sabemos que un profeta, llegar al nivel de profecía, es, digamos, el momento cúlmine de un trabajo de muchos años. Un trabajo en hebreo se llama de midot, un trabajo sobre las cualidades de la persona, un trabajo de autoconocimiento y superación personal, un trabajo de desarrollo de la sensibilidad, de estudio y un trabajo de refinamiento, donde tal vez quizás si la persona hizo todas las etapas, digamos, como corresponde, el premio o el punto cúlmine va a terminar siendo el llegar a la profecía. Ahora, si esa profecía se alcanza de la noche a la mañana como una especie de regalo que se le otorga a la persona, y este es el concepto que creo que podemos aprender todos nosotros y llevárnoslo como una enseñanza de todo este episodio del becerro de oro. Es decir, si esa digamos, elevación, es una elevación que es superficial, que nos llega, insisto, entre comillas, de regalo y nos llega de una manera imprevista, si no hubo un trabajo interior de la persona como para lograrlo y si no hubo un trabajo por lo menos para conservarlo o como para, digamos, que un trabajo como para que esa experiencia cause un impacto, lo más probable es que una vez que pase la experiencia, haya sido nada más que eso, una experiencia aislada que no hizo mella y que no generó ningún cambio en nuestra forma de pensar y de sentir y de actuar. Es decir, la realidad de las cosas es que en cualquier disciplina, y todavía mucho más en el mundo espiritual, cuando hay algo realmente valioso, y si realmente es valioso, adquirirlo y dominarlo, definitivamente va a requerir una dedicación y un esfuerzo. Si es algo que se lo puede adquirir y dominar, digamos, de la noche a la mañana, si se lo puede dominar en poquito tiempo, lo más probable es que no sea ni tan elevado ni tan valioso. Es decir, nosotros, a todos nos pasa, si llegamos a ir a un concierto, por ejemplo, y vemos a un pianista, lo vemos y lo sentimos fluir sobre el teclado, nos va a dar ganas de tocar como ese pianista, nos va a dar ganas de parecernos a él y ser como él. La pregunta sería si estamos dispuestos a hacer el mismo esfuerzo y dedicarle, digamos, la misma carga horaria que ese pianista le dedicó a esa disciplina como para hoy llegar a fluir de la manera que nosotros lo vemos fluir. Es decir, hoy nosotros lo vemos y él no piensa, él fluye, pero para llegar a ese nivel de poder fluir hay un trabajo atrás de muchos años de estudio, de práctica, de estudio de armonía, de ritmo y de práctica y fortalecimiento de los dedos y técnicas, etcétera, etcétera, que lo terminan convirtiendo en la persona a la cual nosotros nos queremos parecer. Lo que pasa que muchas veces nos queremos parecer a la persona, pero si somos honestos, no queremos hacer todos los sacrificios que hizo esa persona para hoy llegar a dar ese concierto en este teatro tan importante. Eso lo mismo lo podemos traspolar
al mundo espiritual o a cualquier otra disciplina, porque la realidad de las cosas es que nadie se vuelve un gran sabio de la noche a la mañana, como tampoco nadie se vuelve un deportista olímpico de la noche a la mañana. Nadie se levanta un día y dice, no me di cuenta y ahora soy récordman mundial. No existe eso. Para ser récordman mundial, lo más probable es que esta persona le haya dedicado muchas horas al entrenamiento, tuvo una alimentación determinada, unas horas de sueño determinadas y, en fin, unas rutinas determinadas para terminar convirtiéndolo en esa persona que termina siendo una persona, digamos, que compite en Juegos Olímpicos. Es decir, haciendo la analogía, es lo mismo en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros vemos a personas espiritualmente elevadas y nos queremos parecer. La pregunta es si tenemos la fuerza de voluntad y la honestidad para decir que si es realmente lo que queremos, entonces tenemos que desarrollar un plan para parecernos a esa persona, o solamente queda como algo, una expresión de deseo que sale de la boca hacia afuera y que no tiene honestidad, porque si tuviera honestidad nosotros inmediatamente estaríamos viendo la forma en que podríamos llegar a alcanzar ese logro que tanto apetecemos. Simplemente para terminar, digamos, y reforzando esta idea, quería compartir con ustedes una historia real que pasó hace unos años con el Rebbe Elyoshiv. El Rebbe Elyoshiv fue un sabio muy grande que vivió en Jerusalén. No me acuerdo exactamente si falleció hace 2 o 3 años, pero en un momento le había tenido un bisnieto, o no sé si también, discúlpeme la imprecisión, pero ahora me agarró una duda, no sé si es un bisnieto o un tataranieto, para el caso, para lo que queremos estudiar es lo mismo. Y entonces a él le dijeron que si él iba a Bnei Brak, que es otra ciudad en Israel donde ese descendiente había nacido, y estaba en la ceremonia del Brit Milá, teniendo el bebé en sus brazos, había una segulá, había ahí una idea que garantizaban los sabios, que la persona que tenía en sus brazos en el momento de la circuncisión a su bisnieto o tataranieto, insisto, no puedo precisarlo en este momento, esa persona como que le garantizaban que tenía parte en el mundo venidero. Dicen que el Rebbe Elyoshiv lo miró y dijo, ¿atajos? Yo no quiero atajos. Toda mi vida me preparé para el mundo venidero. Ahora no quiero que vengan con un atajo para mí. Y dicen que él no fue. En definitiva, más allá del chiste, a todos nos encantaría que existan atajos, pero la realidad de las cosas es que no existen los atajos. Si la persona quiere, trascender en una disciplina elevada, lo más probable es que definitivamente le tenga que dedicar un tiempo y un esfuerzo. Pero para eso hace falta dos cosas. Hace falta, por un lado, mucha honestidad, y hace falta, por el otro lado, una valoración. Si la persona no lo valora o no lo considera realmente importante, lo más probable es que tampoco esté dispuesta a hacer todos los sacrificios que tenga que hacer para terminar de convertirse en esa persona que él supuestamente quería convertirse. Y eso, insisto, lo podemos extrapolar y llevar a otras disciplinas. La persona que no valora la medicina, lo más probable es que nunca se termine convirtiendo en médico. Y el que no valora la arquitectura, nunca se va a terminar convirtiendo en arquitecto. Es decir, salvo algunas excepciones que lo hacen por otras motivaciones, pero en definitiva el ejemplo se aplica más a cuestiones elevadas, y es que como el acceder a esos niveles superiores requiere mucho tiempo, dedicación y sacrificio, lo terminan haciendo solamente aquellas personas que entienden de qué se trata y valoran la disciplina de la cual estamos hablando. Entonces, resumiendo un poquitito, ahora podemos entender cómo sí es que existe la posibilidad de que haya un pueblo o parte de un pueblo, como lo quieran analizar, que en un momento vive una experiencia espiritual elevada y en otro momento bastante inmediato termina convirtiendo actos de idolatría. ¿Por qué lo podemos entender? Porque ese momento espiritualmente elevado se lo habían regalado, no lo habían alcanzado como un logro, no había sido el producto del esfuerzo, fue algo que vino rápido, y así como vino rápido, lamentablemente se termina yendo también rápido. Muchas gracias, Besat Hashem, seguiremos estudiando la próxima.